Buenas. ¿Qué tal, Jochis? Bien. Un segundo que no se te ve. No carga la imagen. ¿No? Pero no, está en negro, espera un segundín. Sí, a ver si se conecta bien. De momento no. No, ostras, salgo y vuelvo. Salgo. ¿Tú me ves? Sí, sale un momento y te vuelvo a meter. ¿Tú a mí me ves bien? Sí, y yo a mí ¿Me mismo. escuchas bien? Sí. Vale, pues sale un momentín, te voy a sacar y te vuelvo a meter, ¿vale? Sí. Venga. Ahora, perfecto, genial. Bueno, vamos allá. Vamos. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas la mañana? Bien, bien. Ya hice todo lo que tenía que hacer, así que ya estoy disponible para ti. Ok. Es que... ¿Hiciste los deberes? ¿Meditaste y entrenaste? Exacto, hice los deberes. Saqué al perrito, exactamente importante. Ok, pues vamos a empezar. Bueno, antes que nada, como hago siempre, casi mejor que te presentes tú, aunque la gente que nos sigue seguro que te conoce, pero bueno, preséntate un poquito tu trayectoria, un poquito me gustaría que contases también, aunque ya lo has contado en alguna charla, por qué escogiste formarte como psicólogo. Sí. Y comenzamos. Vale, pues yo soy competidor actualmente en taekwondo. He tenido una trayectoria deportiva en este deporte en el que conseguí diferentes logros deportivos, como campeón de España o medallas internacionales en Open's G1, y además, aparte de eso, me he ido formando como psicólogo del deporte. ¿Por qué decidí? Bueno, primero como psicólogo y luego después me especialicé como psicólogo del deporte. Decidí escoger esta formación porque creo que siempre estuve muy ligado al deporte y creo que tenía una influencia directa la psicología en el rendimiento deportivo, y eso es algo que yo siempre percibí en mi práctica. También, bueno, no me quiero meter hay otros factores personales por los que decidí estudiar psicología. Una era que siempre tuve mucho impulso por intentar ayudar a los demás, y en la etapa en la que yo tuve que decidir era una etapa social en la que había demasiado sufrimiento en la sociedad, y por eso decidí estudiar psicología. Y al final acabé decidiendo estudiar psicología del deporte porque es donde yo me sentía más cómodo. Genial. Vale, pues la charla de hoy queríamos un poquito acercar las herramientas o conocimientos de estas ramas en la psicología del deporte a los técnicos y a los entrenadores, ¿vale? Sobre todo centrándolo mucho en nuestro deporte, que es el taekwondo, y el taekwondo de competición, de combate. Vale, entonces, un poquito ya antes de nada, vamos a contextualizar, vamos a intentar hablar primero de la parte de la psicología del entrenador durante la fase de competición propiamente, y luego vamos a intentar hablar un poquito sobre la fase del entrenamiento y matices más generales, cuestiones más generales del rendimiento mental o del psicológico del entrenador. Pero antes de nada, para introducir, ¿por qué crees o por qué consideras que es importante dominar o que los entrenadores se entrenen a nivel mental, a nivel psicológico, dominar ciertas cuestiones? Vale, bueno, voy a intentar sintetizar. Como objetivo de esta charla tengo sintetizar todos los contenidos, ¿vale? Porque tiendo mucho, ya lo sabes, a extenderme. Entonces, es muy importante que dominen los entrenadores las variables psicológicas que influyen en la práctica, porque quieran o no, ellos van a influir en sus deportistas. Quieran o no, van a influir en sus deportistas. Y si no dominan aspectos psicológicos, corren el riesgo de influir de manera negativa. Y por otra parte, hay un segundo aspecto, que es ellos pueden, dominando estas variables psicológicas, a optimizar su rendimiento como entrenadores. Y esas serían las dos vertientes por lo cual los entrenadores deberían aprender un poco los aspectos psicológicos que influyen en el deporte. Vale, genial. Pues como te dije, y creo que luego es bueno estructurarlo así, porque es muy fácil que los entrenadores que nos estén viendo se identifiquen en esa situación, porque son mucho más intensas. Vamos a empezar por la competición, si te parece, ¿vale? Sí, entonces, a mí me gustaría que delimitases o que pautases o que nombrases las variables psicológicas o mentales que determinan el rendimiento o no
de un entrenador durante la competición y concretamente si quieres centrarlo en la competición de taekwondo, que es la que nosotros dominamos. Vale. Las variables principales, a ver si no me olvido ninguna, normalmente afectan tanto a deportista como a entrenador, porque al final el entrenador está compitiendo con su deportista, sobre todo en taekwondo, forma un equipo, entrenador y deportista, en el que van a competir juntos. Son motivación necesaria para practicar cualquier tipo de deporte o de actividad, autoconfianza y estrés, que serían ese núcleo, ¿no?, de tres, y luego atención, nivel de activación y para el entrenador fundamental habilidades de comunicación y estilo de liderar a sus deportistas. Vale, genial. Pues con esas variables claves que nombras, si te parece, lo que vamos a hacer es ir mencionando o explicando un poquito cada una y situándolas en momentos concretos de la competición o situándolas en situaciones concretas y tú nos las vas explicando y nos vas, pues vamos hablando sobre ellas, ¿vale? Entonces, Lo primero que dijiste, la primera variable que nombraste es la motivación. Una de las cuestiones que tenemos claras es que cuando alguien se planta en una competición, aunque puede ser que a veces no suceda así y que vayamos por arrastre, pero cuando alguien llega a una competición, por lo general, esa motivación ya existe, o ya existe esa motivación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta o qué es importante en respecto a esta variable para rendir bien como entrenador en la competición? Sobre la variable motivación. Vale, sintetizo en lo que es importante para el entrenador. Normalmente la competición, como tú bien dices, es lo que más motiva en la práctica de deporte. Sea deportista, sea entrenador. Normalmente en la competición todo el mundo quiere estar, ¿no? Entonces, es probable que esa motivación o una sobremotivación en la competición te haga caer en un exceso de activación en la práctica, y que ese exceso de motivación hacia el resultado, ¿no?, hacia el resultado, eso provoque un exceso de activación que te haga disminuir tu rendimiento como entrenador. Vale, yo como más o menos todo esto ya lo tenemos muy hablado entre nosotros, voy a intentar, si te parece bien, traducir algunas de las cosas que vamos charlando. Digamos que un exceso de motivación podría provocar que mi nivel de activación se eleve demasiado por ganas de conseguir aquello que nos llevó a la competición, ese resultado, y que en palabras no muy técnicas me pase de frenada, me pase de revoluciones, ¿no? Ese pasarse de revoluciones tiene un poco que ver con la otra variable que nombraste, que es el nivel de activación. Cuéntanos qué es la activación y por qué puede jugar tanto a mi favor como en mi contra, desde el punto de vista del entrenador primero. Antes de eso voy a decir una cosa de la competición y la motivación del entrenador, que es, yo creo que en la competición el entrenador debe controlar ese exceso de motivación que no le lleve a un protagonismo excesivo. Yo creo que en la competición el protagonista debe ser el deportista, y tú ahí estás ahí para ayudar al deportista. Y tú, el deportista es el que te va a dar el protagonismo como entrenador. Entonces, deberían reflexionar también los entrenadores antes o después de las competiciones de esa motivación excesiva me lleva a querer ponerme por delante del deportista, ¿no? Porque el deportista es lo más importante. Vale, entonces la activación. Vale, la activación es un proceso, una respuesta fisiológica que va desde, es un continuo, ¿no?, que va desde el estado de vigilia, estando despiertos, desde la relajación profunda, más profunda, hasta el estado de activación más intenso que puede tener un ser humano, ¿no? Entonces, la psicología y la ciencia lo que nos dice, normalmente para explicar lo que es el nivel de activación se utiliza la hipótesis de Yerkes y Dawson, que plantea una U invertida, en donde la teoría de la zona óptima de activación, que es cada persona tiene para cada tarea una zona óptima de activación donde va a rendir mejor. Si tú estás por debajo de esa zona de activación, por debajo en esa U invertida, vas a rendir peor, pero ojo, si te pasas de activación también. De ahí lo que hablábamos al principio, de si tienes un exceso de motivación que pueda hacerte pasar a tu nivel de activación y que sea excesivo, y vas a rendir peor.
traduciéndolo a un lenguaje menos formal, digamos que si me paso de vueltas, que si es como un termómetro, si estoy demasiado frío, no rindo lo suficiente, no voy a poder aportar, no voy a poder ayudar, pero si le doy demasiada temperatura al motor, me voy a pasar y no voy a rendir, no va a estar en su punto óptimo, ¿no? Vale, ¿y qué cuestiones puede, por ejemplo, acarrear un exceso de activación? Porque en la competición, como es un proceso muy emocional, puede ser que que se produzca ese exceso de motivación, que se produzca ese exceso de activación por una situación. ¿Y qué puede acarrear? ¿Qué consecuencias pueden tener negativas primero? Vamos a centrarnos en aquellas cosas que queremos corregir. Te he perdido. Vale, ya está. Sí, vale, consecuencias, vale. La activación tiene una relación directa con la atención. Y con el foco atencional, que todos en deporte conocemos, ¿no? Cómo dirigimos la atención. Entonces, el foco atencional, si yo aumento mucho, mi nivel de activación se va a ir reduciendo. De manera que si yo como entrenador estoy muy activado, voy a tener el foco muy reducido y no voy a ser capaz de percibir todos los estímulos que necesito prestar atención, a los que necesito prestar atención del combate, ¿no? Es posible que me pierda información relevante que necesito captar y percibir para luego transmitírsela a mi deportista. O sea, que es fácil que te obceques en algo si estás muy pasado de activación. Es fácil que te obceques en algo, que atiendas a una cosa y no seas capaz de percibir la globalidad del combate o otros aspectos que son importantes que no percibes si tienes un foco atencional muy reducido. Y mira otra cosa, como ya lo hemos hablado otras veces, la atención puede ser externa, es decir, hacia lo que hay fuera de ti, hacia lo que está pasando en el tapiz, en este caso, pero también puede ser interna, ¿no? Hacia ti, hacia cómo tú te estás comportando, hacia qué te está pasando a ti. Si tu nivel de activación es demasiado elevado, es posible que el entrenador no haga ese proceso doble de analizar el combate y a la vez analizarse a él un poquito para ver cómo va a actuar, cómo va a intervenir, ¿no? Sí. Justo, la atención, digamos que ahí tiene dos dimensiones, ¿no? La puedes estructurar de diferentes maneras, pero las dos dimensiones es lo que tú dices, la dirección externa e interna y la amplitud, reducida y amplia, ¿no? Más o menos se puede organizar así de manera práctica. Y de norma, sí que es verdad que el entrenador tiene que ser capaz de tener esa flexibilidad de cambiar el foco atencional. Normalmente tengo que estar atendiendo, percibiendo y luego buscar una solución dentro de mi cabeza para aportar a mi deportista. Y manejar estos conceptos yo creo que le puede ayudar al entrenador también para saber qué tipo de atención es más útil para cada momento. Perfecto, vale. Otra cosa que tenemos que nombrar, porque es importante, aquí parece que hablamos solo hacia el exceso de activación, pero ojo, hablamos también que si me quedo demasiado frío, que si el termómetro está demasiado bajo, ¿qué va a pasar? Si hablamos de que con un exceso de activación el foco se cierra mucho, si el termómetro está demasiado bajo, ¿qué va a pasar? Es posible que preste atención a todo, que pase una mosca y me despiste y... Claro, totalmente. Esa sería la consecuencia opuesta. Por ejemplo, un entrenador que está desanimado, que no está motivado, que ya tiene un agotamiento psicológico muy pronunciado. Eso es otra cosa importante, lo del agotamiento psicológico según van pasando los campeonatos, o sea, los combates. Es una cosa que yo tendría muy en cuenta, de hecho, para trabajar con entrenadores. Sobre todo en nuestro deporte, que ahora hay un nivel de competición muy alto, ¿no? O sea, una frecuencia de competición muy alto. Y el entrenador necesita controlar esas manifestaciones del estrés para que el agotamiento psicológico nunca llegue a un punto en el que le provoque una desmotivación y un desánimo, ¿no? Entonces ahí sí que el entrenador debería cuidar mucho esos aspectos, cuidar el descanso, planificar bien sus horarios de trabajo e intentar ser capaz de desconectar de su trabajo, ¿no? Porque al final va a repercutir, si yo estoy siempre dándole vueltas a las cosas y estresándome excesivamente, va a repercutir en un agotamiento psicológico, un desánimo y una falta de motivación. Y luego ahí creo que es importante cuando hablemos del plan de competición y herramientas por el estilo, que nos centremos también, podemos hablar de eso. Una cosa para concretar, hemos dicho, y haciendo un micro resumen de lo que llevamos hasta aquí, que per se la competición suele ser motivante, y un exceso de motivación me puede llevar a un exceso de activación.
Ese exceso de activación es pasarme de frenada. Termómetro, demasiada calor en la caldera y que el termómetro esté demasiado alto. Eso provoca que el foco atencional se cierre mucho. Pero ojo, que si pasa lo contrario, no hay suficiente motivación o considero que este combate lo vamos a llevar muy, muy, muy fácil y mi nivel de activación desciende, el termómetro está muy bajo, no hay leña en la caldera y también voy a perderme cosas porque voy a estar con la atención demasiado dispersa. Vale, una herramienta, consejo que le recomendarías a un entrenador, tanto para si está sobreactivado como si está demasiado distraído o con un nivel de activación demasiado bajo. Vale, digamos para la competición, algo que pueda aplicar en el momento de la competición. Vale, a ver, para regular... Puede ser el momento de la competición que tú elijas, justo antes de salir a la silla, durante el momento que tú elijas, el momento de la silla que suele ser donde hay más nivel de activación. Vale, es favorablemente, o sea, es mejor que lo tengan preparado, ¿no? Que el entrenador siempre tenga preparado una herramienta para ser capaz de regular su nivel de activación antes, porque se va a encontrar con esas situaciones de manera repetida. Entonces, de ahí que es importante que también trabaje sobre estos aspectos el entrenador para aumentar su rendimiento. Entonces, una estrategia muy fácil puede ser el autodiálogo o la autoafirmación de sus instrucciones. Muy sencillo. Seguramente, haciendo una pequeña reflexión, cada entrenador pueda pensar qué mensaje se puede mandar a sí mismo que le va a hacer regular su nivel de activación a la baja. Otra puede ser siempre la respiración diafragmática, pero ahí quizás ya necesitas un pequeño entrenamiento previo, ¿no? Pero los mensajes que tú te das a ti mismo es algo muy sencillo, que todos tenemos, digamos, esa herramienta a nuestro alcance y que si lo preparamos un poquito, ¿no? Preparamos posibles problemas y soluciones a esos problemas que nos vamos a encontrar, es muy fácil planificar una estrategia sencilla, ¿no? Con lo cual, yo aquí ya, sí, dime. Puedo meter una primera cuña, por así decirlo, que es como, ojo, entrenadores, que el entrenamiento, no hay píldoras mágicas tampoco, el entrenamiento mental es igual que el entrenamiento condicional, el entrenamiento táctico, necesita de práctica, ¿no? Entonces necesita, primero, si a ser posible, de un profesional que te ayude en eso, pero si no, como mínimo una autorreflexión y autoconocimiento, y no negarse que a veces te has pasado de vueltas en la silla y que a veces has tenido ese exceso de activación y probar qué autodiálogos, qué técnicas para bajar ese nivel de activación te funcionan, ¿no? Analizar es como cualquier otro entrenamiento. Planificar, probar, evaluar, reestructurar. Es decir, si algo funciona, sigo implementándolo. Si algo no me funciona, lo cambio. Para eso tengo que primero planificarlo y después evaluarlo, una vez de haberlo puesto en práctica. Como cualquier recurso técnico, táctico o físico, un entrenamiento físico. Vale, perfecto. Vámonos concretamente a la atención, porque la atención la gente sí que lo va a entender muy sencillo porque es algo que nos pasa en el día a día. Y a los entrenadores, cuando estamos en la silla o antes, la atención va a condicionar que, pues precisamente, seamos capaces de ver lo que nos ayuda y de desechar aquello que no nos interesa. Un poquito, cuéntanos, ¿qué es la atención? Aunque ya hemos hablado de ella con el tema del foco, explícanos un poquito más y la relación que tiene con el momento del feedback con el deportista, con el momento de aportar información. Uy, un momentito, un segundo. Que nos está llamando a casa y no sé si ya tengo que recibir algún paquete. Perdonad. Que no se vaya. Vale, ok, lo esperamos. Que no se vaya nadie, dice. Vale. Un poquito, así sigo yo con la explicación, intentando hacer una síntesis porque se acaba de incorporar gente nueva. Ya hemos sintetizado, hablado de la motivación, cómo la motivación condiciona esa activación, ¿vale? Del entrenador. Casi siempre el problema suele ser que los entrenadores tenemos, y yo me incluyo en él, aunque es algo que intento trabajar, esa activación suele ser demasiado elevada. Tenemos que buscar estrategias y entrenamiento, mira Tim cómo se ríe, entrenamiento para poder controlar, autoconocernos y controlar ese nivel de activación. Porque ese nivel de activación va a condicionar la siguiente variable que vamos a hablar, que es la atención. Y la atención, cuando estamos en la silla, es nuestra herramienta clave. Justo. Sí. Entonces, bueno, nada, la atención, lo que hablamos, es un proceso cognitivo, ¿no? Hablarlo claramente. La atención es donde tú pones la atención se vuelve importante. A mí me parece la variable psicológica fundamental tanto en deportistas como entrenadores.
ahí donde pones la atención se va a volver más importante. Entonces, bueno, ya hablamos un poco antes, hablando de la dirección, ¿no? de las direcciones, de la atención, un poco cómo puede emplear el entrenador esas habilidades atencionales. Entonces, no sé qué es un poco más lo que te interesa saber. Es decir, ¿a qué tiene que prestar atención? Relacionarlo con el sistema de combate. Vale. Con el sistema de combate de mi deportista o con aquellas cosas que son importantes para mí. Yo no puedo, por muy atento que esté, si no sé a qué le tengo que prestar atención, puedo obtener información que no me interese. Exactamente. A mí me parece importante preparar la competición. Igual que los deportistas tienen un plan atencional, el entrenador también puede planificar un plan atencional en el que sabe a qué tiene que atender en cada momento, ¿no? Estructura la competición y él con anterioridad, previamente, reflexionando, evalúa y establece aquellos estímulos que son más importantes en cada momento para atender. En el combate, con cada deportista a lo mejor hay cosas diferentes, ¿no? Igual es muy importante también conocer a tu deportista. Es decir, con un deportista puede ser más importante ciertos estímulos a los que yo tengo que prestar más atención y con otros otros estímulos diferentes. De todas formas, a la hora de estar en la silla y ver el combate es importante tener una actitud abierta y una mente de principiante, ¿no? De ser capaz de ver cualquier estímulo posible para dar la herramienta a mi deportista. No sé si por ahí te voy ayudando. Sí, yo un poquito más relacionado también, mi pregunta era con lo que acabas de decir, de conocer a cada deportista y saber qué es importante fijarse para cada deportista. Por ejemplo, si hay un sistema de combate, un modelo de combate, si cada deportista es diferente, digamos que tiene unas herramientas diferentes. Algunos es más relevante que tu atención esté centrada en aportarle soluciones o ayudas sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, la distancia. Si mi deportista domina la distancia porque es un poquito más alto y va a buscar siempre mantenerse a una distancia un poquitito más lejos para hacer valer su mayor envergadura, a lo mejor es importante que tú tengas mucha atención a cuando el rival se le está intentando meter dentro para acortar esa distancia. Entonces tú yo considero que tienes que conocer un poquito a tu deportista para poder dirigir la atención hacia esos estímulos que también son importantes, ¿no? Claro. Y que tienes que llevar y ahí si quieres lo enlazamos un poquito con el plan de competición y explicas un poquito qué es. Sí. Vale, lo que dices tú. Al final, lo que decía yo del plan de competición y lo que dices tú de conocer a tus deportistas, es importante también tener objetivos de rendimiento, ¿no? No solo objetivos de resultados, sino haber planificado objetivos de realización para cada deportista. ¿Cómo quiero que pelee mi deportista? Si yo conozco cómo quiero que pelee mi deportista, es mucho más fácil que centre la atención en aquellas cosas que van a ser relevantes para su sistema de combate, ¿no? Sí, perfecto, tal cual. Vale, y luego, en el plan atencional, si no tengo un grupo muy amplio y tengo un grupo reducido, podría incluso planificar a qué tengo que atender con cada deportista, ¿no? ¿Qué es relevante? Según sus condiciones individuales, ¿qué me va a demandar más cada deportista? ¿No? Incluso luego, cómo tengo que buscar las soluciones para él y cómo le tengo que transmitir el mensaje, que es otra cosa que, si quieres, después hablamos, cómo comunicarlo con el deportista, ¿no? Eso es algo que yo puedo planificar, y si planifico la atención, o sea, si planifico en qué tengo que prestar atención, me va a ser luego mucho más fácil en el momento hacerlo de esa manera y no improvisar. Vale. Y luego otra cosa importante puede ser también planificar o anticipar posibles problemas que nos vamos a encontrar y soluciones alternativas, ¿no? A nuestro plan atencional. Si pasa esto, ¿qué voy a tener que hacer? ¿No? Tengo un objetivo de realización, vale, tengo un problema. Si pasa esto, ¿cómo lo voy a solucionar? Vale, con los objetivos nos metemos después para que se entienda mejor. Sí. Perdón. Si te parece, vale. Y la competición realmente tiene varias fases. Porque ahora nos estamos centrando mucho, que es lo que yo creo que más se va a entender, es el momento del combate, porque como dijimos, casi todo el mundo es lo que tiene más vivenciado con más intensidad, pero la competición, desde que llegas
por ejemplo, en un Open internacional a las 8 de la mañana al pabellón hasta que te vas 7, 8, 9 de la noche o más, puedes tener muchos momentos de la competición y nuestro nivel de motivación como de atención en cada momento pues tiene que ser diferente y a cosas distintas. Nosotros con los deportistas usamos un plan de competición que si quieres explicas un poquito en qué consiste la herramienta y si lo podemos, y si consideras que es útil utilizarlo para los entrenadores también y en qué les puede ayudar. Vale. El plan de competición, insisto, al final es estructurar la competición, ¿no?, de la manera que cada uno considera apropiada. Nosotros lo estructuramos de una manera que mucha gente ya conoce. La competición sería el propio combate, la precompetición serían los momentos antes y la poscompetición los momentos después posteriores, inmediatos a la finalización del combate, hasta que recupere un estado neutro. Y luego hay un proceso de intercompetición y un punto clave sería que considerar que el inicio de la competición comienza cuando el deportista y el entrenador solo se centran en la competición. Es un punto importante. Yo trabajo de esa manera. Es decir, creo que la competición empieza y el plan de competición debe comenzar cuando el deportista solo se va a dedicar a eso. Ya no va a tener estudios, ya no va a tener trabajo, etcétera. Solo va a dedicarse a eso. O sea, una vez que podemos entenderlo como una vez que viajamos hacia la zona de competición, podríamos interpretar que el pesaje, las acreditaciones, etc., podrían estar dentro del plan de competición, ¿no? Entonces, exacto, un poquito la herramienta del plan de competición lo que hace es anticipar y planificar a qué tengo que prestar atención yo en cada momento y cuál es mi nivel de activación en cada momento. No tendría sentido que corres el riesgo de quemarte, ¿no?, cuando en ese momento de intercompetición, donde a lo mejor yo acabo un combate y me faltan 20 combates para el siguiente, mantener ese nivel de activación alto, ¿no? Entonces, saber y estructurar cómo voy a estar en cada momento y qué es importante que le preste atención en cada momento. Por ejemplo, a lo mejor en ese momento de intercompetición, si me faltan 20 combates, pues me puedo tomar la lista. Debería, o sea, bueno, si esto no lo sé, eso ya depende de cada uno, pero deberías regular tu energía y a través de tu nivel de activación. No puedes estar siempre tan en la brecha, porque si no vas a desgastar muchísima energía y eso va a ser un estrés brutal, que ese competidor va a durar muy poco. Entonces es muy importante saber ser flexible y aprender a flexibilizar y planificándolo con herramientas, pues por ejemplo, lo que tú dices, ¿cómo voy a calentar? ¿En qué me voy a centrar para calentar? ¿Vale? De tal manera, ¿vale? Luego hay un periodo hasta la competición, bajo mi nivel de activación, con toda mi calma, no hace falta que esté centrado en la competición, puedo estar más distraído incluso, y luego hay un momento en el que me centro mucho más y centro ya mi atención, subo mi nivel de activación, reduzco mi foco atencional y ya me pongo solo a una cosa, que es competir, ¿no? Y así vas jugando para conservar esas energías durante toda la competición y que tu atención se mantenga estable en lo que es importante. Correcto, ¿no? Vale, pues ahora, eso es un poquito centrado, o lo que le recomendaríamos a un deportista. Vale, sí. Pero como hemos dicho, el entrenador en nuestro deporte, como puede perfectamente interactuar, tanto a través de las decisiones como los video replays, o tiene dos periodos de 1 minuto para interactuar directamente con el deportista, digamos que también, a mí me gusta decir que también compite. También compite el deportista y es el protagonista, pero el entrenador también compite. También compite. Vale. ¿Cómo podría o qué cosas tendría que tener en cuenta el entrenador para organizar ese plan de competición para él mismo, para mejorar su rendimiento en esa competición? Y recordemos que su rendimiento es, si mi rendimiento como entrenador es bueno, estoy ayudando lo máximo posible a mi deportista. Exacto. Ahí lo que hablábamos antes, 2 conceptos importantes. Uno, el rendimiento del entrenador y la influencia que tiene sobre sus deportistas. Y como yo considero que el entrenador debe estar en la competición para ayudar a sus deportistas, en su plan de competición debería plantear qué cosas van a necesitar sus deportistas para rendir al máximo, ¿no? Y el objetivo del entrenador en la competición debería ser facilitar la autoconfianza de sus deportistas. Entonces, ¿qué cosas va a necesitar mi deportista para estar autoconfiado? Pues a lo mejor empieza por saber cómo va a ser el desplazamiento desde el hotel hasta el pabellón. A lo mejor comienza por eso. Si tú tienes controlado eso, vas a facilitar que el deportista perciba que controla la situación. Puede ser cómo va a calentar.
puede ser, ¿vas a necesitar ayuda para calentar? Puede ser cosas que se puedan tener en cuenta, ¿no? Es decir, es algo que se puede tener en cuenta. ¿Voy a calentar con mi deportista o no? ¿Le voy a dejar tiempo para que se autorregule? ¿Qué mensaje le voy a dar a mi deportista? Esas son cosas que se puede plantear el entrenador en su plan de competición atencional. ¿Qué mensaje y en qué momento? ¿Qué mensaje y en qué momento? Es decir, durante el calentamiento le voy a dar instrucciones técnicas, le voy a dar ánimos, que le voy a dar un poco de cada, que a todos los deportistas igual, o a unos una cosa y a otros otra, ¿no? Justo antes de entrar a la pista, ¿cómo quiero que sea mi nivel de activación? ¿Qué mensaje le voy a dar a cada deportista antes de entrar a la pista? Son cosas que se pueden dar al entrenador. Entonces, necesita esto, el plan de competición puede ser muy extenso y necesita un desarrollo más amplio. Aquí lo estamos comentando, cómo puede ser, ¿no? ¿Qué cosas pueden tenerse en cuenta? Vale, pues ahora vamos a hacer una versión free, Sí. la versión individualizada para las necesidades de cada entrenador y deportista sería la premium. Vamos a dar una versión free. Propon 2, 3, 4 fases que pueda tener el plan de competición de un entrenador, aunque casi las has dicho, pero ¿y en qué crees que puede centrar la atención? Pero muy breve, o sea, decir, pues igual que dijiste, la fase del plan de competición de un deportista puede tener precompetición, competición, poscompetición e intercompetición hasta el siguiente combate. Sí. ¿La del entrenador sería similar? Claro, a ver, al final lo que decíamos, se forma un equipo con el deportista, con lo cual va a competir a la par que el deportista. Pero yo creo que el entrenador puede estar también muy atento, y es algo que debe tener en cuenta para que no se le pase. Debe estar muy atento al estado psicológico, digamos, de sus deportistas, y si él puede hacer algo para favorecerlo, ¿no? Es decir, le voy a ayudar a calentar, es algo muy importante. Normalmente caliento con él, porque si normalmente caliento con él, tendré que calentar siempre con él. No voy a calentar con él solo el día del campeonato más importante. Un ejemplo, ¿no?, que se me ocurre, ¿no? Tiene todo lo que necesita para competir mi deportista, puede ser algo importante. Entonces, a las fases, no me enrollo, sintetizo. El calentamiento me parece una parte importante que debe tener en cuenta, pero después yo la estructuraría igual que el del deportista. Precompetición, ¿no? Es decir, la autorregulación propia del entrenador y la influencia que va a ejercer sobre su deportista antes de competir, la propia competición, que ya debería plantearse unas estrategias para mantenerse siempre en un estado óptimo para el rendimiento, y la poscompetición. Ojo, porque el entrenador puede pasar una cosa, que la poscompetición de una se enlace con la siguiente competición, que enlace varios deportistas. Salgas corriendo de un tapiz a otro, sí, puede ser. Entonces, el objetivo de la poscompetición debería ser alcanzar un estado emocional neutro. Entonces ahí el entrenador tiene que tener la capacidad, debería plantearse estrategias para ser capaz de borrar un combate anterior y no quedarse ahí rumiando sobre lo que ha pasado en el combate anterior, vale, para enlazar con el siguiente, que es otro deportista con otras características, y a lo mejor uno era una final y otro es unos cuartos todavía, que eso pasa, ¿no? Y a lo mejor a nivel emocional son muy dispares. Vale, nosotros como deportistas a esa fase le llamamos descalentamiento, es decir, porque sería lo contrario a calentar, en donde tú estás incrementando tu nivel de tanto fisiológico, que van ligados, como mental, de activación, para afrontar esa siguiente parte, que es la competición. Pero cuando haces esa post-competición para bajar precisamente ese nivel y no desgastarnos durante todo el campeonato y poder prestar atención en el siguiente combate, necesitamos bajar ese nivel. Entonces, puedes hacerlo con ejercicios de trote suave, con tal. Estamos hablando del deportista, para bajar ese nivel individual. Vale, el entrenador puede en ese momento pues tener también, igual que has propuesto, el autodiálogo para mantener el nivel de activación elevado, puede tener estrategias de autodiálogo o de respiración, o la que cada uno considere, para bajar el nivel de activación de un combate y decir, vale, no me quedo rumiando, haya ganado, haya perdido, no me quedo ni demasiado excitado ni demasiado frustrado, porque tengo que ayudar al siguiente deportista. O porque a lo mejor estoy frustrado y cabreado y eso me lleva a estar demasiado activado, pero que este deportista, a pesar de no haberlo hecho bien, tiene otro combate y yo tengo que centrarme en lo que viene. Exacto. Entonces, esas fases del plan de competición, poder, lo mismo que hablamos antes, ¿no? Yo creo, plantearlas, reflexionarlas antes para ir probando y cambiando qué le funciona. Exacto, es que como el entrenamiento, como los conceptos, aspectos técnico-tácticos o incluso algún ajuste físico, ¿no?, que tú vas replanteando, esto igual.
Tú planteas un plan, si funciona lo mantienes, si no funciona lo ajustas o lo sustituyes incluso, ¿no? Y una cosa importante que también pasa, yo creo que es digno de comentar, y es el análisis, ¿no? El análisis del combate, que es algo que a los entrenadores les gusta mucho hacer. Y es importante respetar los periodos de autorregulación del deportista. Ajá. Y no siempre querer dominar al deportista y controlarlo como una marioneta, ¿no? Es decir, el deportista es una persona que necesita un proceso de adaptación en cada situación. Entonces, después de un combate, está bien, algún comentario, pero deja que el deportista pase ese proceso, ¿no?, de autorregulación. Y luego tú ya, si quieres, en un periodo intercompetición, en el que ya está en un estado emocional neutro, haces tu comentario, pero yo creo que la competición y el comentario siempre debe ir enfocado a que en el siguiente combate aportar algo positivo que pueda aplicar en el siguiente combate. Análisis muy profundo para después, ¿no? Para después de la competición. Claro, porque cosas que pueden cambiar en ese día. ¿Qué cosas pueden cambiar en ese día? Ahí es donde yo tengo que atacar. No, vale, porque lo dejo para el día siguiente. Echar demasiada leña o demasiadas piedras a la mochila, aunque sea para ayudar, puede que precisamente generar ese desgaste excesivo, esa pasada de frenada. Y tengamos un combate ahora o hayamos perdido. No es el momento, no vamos a absorber precisamente esa información. Vale. Otra cosa que sabes que nos preguntan mucho. Dime. Nada, digo que un exceso de información también puede ser muy estresante. Entonces, en la competición nos interesa que el competidor sienta que percibe la situación, que tiene autoconfianza. Entonces, hay que también saber regular como entrenador eso, porque muchas veces voy a caer en hacer ese excesivo análisis porque yo estoy muy emocionado. Entonces, tengo que ser capaz de bajar mi nivel de activación, controlar mis emociones y saber lo que necesita cada deportista. Pues puede haber entrenadores que en su plan de competición, que siempre es bueno escribir, porque las palabras y los pensamientos al final se van, mira qué dice Marcos, esperemos que no os lesionéis online, un abrazo. Vale. El entrenador puede pautar en esos periodos de postcompetición también a qué deportistas puede decir, si los conoce más, puede dar un feedback en qué momento y en qué tono, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Saber pautar y decir, ojo, a fulano de tal, después de los combates, haya salido bien o haya salido mal, hay que dejarle tanto momento. Yo aprovecho para bajar y en este momento le aporto un feedback si hay que aportar. A Citano de tal es muy tendiente ya se acabó el combate y me paso directamente a estar happy flower en el pabellón y olvidar un poquito de hacer ese proceso de descalentamiento y de bajar. Y ahí le puedo ayudar en ese feedback, ¿no? También llevarlo pautado en función de quién conozco en el deportista. Que el plan de competición sea una herramienta para optimizar la labor del entrenador en cada momento. Y te preguntarás, ¿y cómo a veces me cuesta diferenciar cuando un deportista necesita una cosa y la otra? Pues pregúntale. A lo mejor puede ser importante preguntarle qué necesita, ¿no? Es decir, oye, en la competición ¿te va bien que yo te haga las correcciones en este momento? ¿Prefieres esperar? ¿Te gusta? Vale. Con ese tema que yo luego quería tratar el tema de los modelos de liderazgo un poquito brevemente. Lo dejamos para ese momento, si te parece, porque sabes que hay una cosa que está ligada con lo que hablábamos, que nos preguntan mucho, que es la comunicación del entrenador con el deportista durante la competición, por ejemplo en la silla. En resumen, ¿cómo hablo con mi deportista? ¿Qué características tienen que tener mis mensajes para que a mi deportista le calen? Sobre todo entre asaltos. Me llega un deportista y yo quiero ayudarle. ¿Cómo debe ser ese mensaje? Vale. Es importante dominar la comunicación, sin duda, en los combates de taekwondo, porque muchas veces va a haber, lo que digo, una información muy difusa y que no llegue el mensaje. Entonces, importante, el mensaje que yo dé en competición debe estar condicionado por dos fases. Hay una fase que es de participación activa y otra que puede ser de pausa. Hay dos muy claras en taekwondo, que son los asaltos, y puede haber algunas
más cortas, que son los video replay, ¿no? Algún tipo de fallo en el petro electrónico o algo similar. Pero vamos a contemplar los asaltos. Entonces, en los periodos de... Cuando dices los asaltos nos referimos a los descansos entre asaltos. A los descansos entre los asaltos, sí. Entonces, antes y durante los descansos, la información que yo le debo dar a mi deportista debe ser concreta y debe ser útil para el siguiente periodo de participación activa, es decir, para el siguiente asalto. Debo evitar análisis muy profundos, cosas que no puede cambiar en ese momento, como por ejemplo un recurso técnico, ¿no? Eso déjalo para después. Da información que pueda ser útil para el siguiente periodo de participación activa. Vamos a aclarar una cosa, cuando dices recurso técnico no te refieres a un recurso técnico táctico, es decir, a implementar, a decir, ves que puedes meter un giro, sino la forma de ejecución. La forma de ejecución de una habilidad necesita entrenamiento y necesita tiempo. No tiene sentido, y lo vemos mucho, sobre todo con entrenadores más noveles que tienen menos exposición a alto nivel, que intentan dar feedback sobre cómo estás ejecutando una técnica. Y eso necesita entrenamiento para cambiarse. Claro, eso es inútil. Hay deportistas con una habilidad y un talento increíbles que son capaces de, bueno, lo que hablabas con Miguel Alonso, la variabilidad, ¿no?, del gesto técnico adaptado a la situación. Son capaces de cambiar el gesto técnico en función de la situación, pues si la distancia es más corta, si me viene una pierna por aquí o no, pero es que eso ya le va a salir en ese momento de manera automática o intuitiva, ¿no? Tienes que cambiar. Con lo cual, concreto y útil para la siguiente participación activa, para el siguiente asalto. Ponnos, si puedes, un ejemplo. Tú que has ido con muchos diferentes entrenadores y que has vivido muchos combates con situaciones diversas, ponnos un ejemplo de un feedback que te fuese útil o que tú consideras que realmente es útil. ¿Cómo transmitirlo? Un feedback que fuese útil, por ejemplo, un timing de un bote, ¿no? te está entrando, fíjate que te está marcando el timing. Puedes permitir que no se ajuste si tú le pillas ese timing de entrada, ¿no? Punto. Yo ya ahí centro mi atención en el estímulo importante y luego le puedes complementar como, se lo puedes pillar ese timing o con el miro o con el directo de atrasada o, ¿no? El deportista también ahí va, le vas a dar ideas y va a decir, vale, pues sí, lo veo, ¿no? Sí. Centro la atención en ese momento a un estímulo importante, el entrenador me ayuda a ver el estímulo importante al que tengo que prestar atención y luego puedo aportar alguna opción, ¿no? Pero normalmente eso va a decidir el deportista. Y aquí es importante, y te lo voy a decir yo desde mi punto de vista de técnico, desde la silla, es importante que los entrenadores sepan discernir cuáles son las cosas que realmente van a ser más importantes. ¿Por qué? Porque realmente hay competidores que tienes enfrente que hacen combates bastante, digamos, desestructurados o caóticos o que tienen muchos recursos. Entonces, tú ves 6 cosas que podrías tratar, pero decir 6 cosas en la silla va a acarrear que tu deportista no se quede con ninguna o que se haga un cacao. Tienes que analizar, decir, vale, me están pasando 6 cosas o hay 6 situaciones, pero ¿cuáles son las 2 o las 3 más relevantes? ¿O cuáles son las 2 o 3 que están englobadas en una cosa genérica? Por ejemplo, la distancia. Por ejemplo, un momento. Por ejemplo, el dominio espacial. Por ejemplo, oye, es que cada vez que estás levantando la rodilla en el cuerpo a cuerpo te están sancionando. No levantes la rodilla. Hostia, pues solo con levantar la rodilla en el cuerpo a cuerpo a lo mejor me ahorro 7 puntos en contra. Claro, recordemos la final de la China con Bianca en el Campeonato del Mundo. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, justo. Luego ahí hablamos de si lo lógico es tener unos objetivos de realización planteados como deportista y que los feedbacks sean acorde con esos objetivos que tú te has planteado. Que luego haya un código común. Si luego hay una cosa, un código, exactamente. Tu entrenador siempre lleva a dar un mensaje con un significado, ¿no? Es decir, el mensaje que te dé tiene que ser significativo para ti. Si tú trabajas todos los días con tu entrenador, el mensaje que te va a dar tu entrenador va a ser mucho más significativo que el que te puede dar cualquier otra persona. Eso no cabe duda. Pero quería comentar una cosa antes, que es
tú dices que que puedes ver como entrenador muchas soluciones y querer aportar muchas soluciones, y que eso es un error, exactamente. Y una cosa importante para quizás facilitar este proceso es pensar que el deportista no ve las cosas como las ves tú, en el sentido de que puede que las vea como las ves tú, pero tú y el deportista sois dos personas diferentes con unas interpretaciones diferentes. Si trabajáis juntos, lo más probable es que estas sean muy similares, pero tú tienes que intentar hacerle ver al deportista esos momentos oportunos. Entonces no quieres pensar que todo lo que tú ves es lo absoluto y es la única realidad que existe. No sé si me explico. Vale, sí, y de ahí es la importancia del código común y la importancia, otra cosa que yo veo y que lo tenemos hablado los dos, de que ya que el entrenador es parte del equipo y parte de esa competición, los deportistas, en la medida de lo posible, deben salir a la silla con su entrenador. Absolutamente. ¿No? Tú desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de tu experiencia como competidor, coméntanos un poquito esto, porque sabemos que hay equipos o que hay federaciones que proponen ese modelo de, oye, un competidor que llegó hasta aquí ayudado de su entrenador, que su entrenador siga con él en esa competición. Totalmente, absolutamente. O sea, un sí rotundo hacia esa afirmación. Porque no hablamos de una variable muy importante, que es la autoconfianza, que es la variable más importante para asumir una competición. Ajá. Autoconfianza y atención. Y la autoconfianza está basado en la percepción de control, ¿no? Es decir, que el deportista sienta que sus recursos son suficientes para asumir esa situación de competición, es decir, con éxito. Entonces, es lógico, ¿no? Es lógico pensar que si un deportista trabaja con un entrenador cada día, su percepción de control va a verse disminuida si tú el día de la competición, que es el día más importante, se la cambias. La figura del entrenador se la cambias. Y no solo le cambias la figura del entrenador, le cambias en cómo habla, la visión que ese entrenador... El código, la visión que ese entrenador tiene del taekwondo. Si el entrenador que le pone... La visión común, porque al final ese entrenador lo que ha generado es que entre los dos, entre ese equipo de entrenador y deportista, generen una visión común del deporte. Sabes que yo soy muy fan también de los deportes colectivos y que yo lo que digo es que, no lo digo yo, lo dicen los grandes profesionales de esto, que en la realidad un equipo funciona bien cuando todos los jugadores interpretan la misma situación de la misma manera. En este caso, mira lo que dice Sara aquí, que es deportista de élite del pádel, cuarta división de Coruña, pero mira qué bien lo dice, en un deporte individual, tu entrenador es tu equipo. Y sí, ¿verdad? Totalmente. De hecho, no sé si lo comenté al principio, pero lo podemos comentar ahora. Yo creo que la cohesión de equipo que hay entre entrenadores y deportistas es muy importante para la confianza en la competición. Es que es eso, en un deporte individual tu entrenador es tu equipo. O sea, es un equipo de dos personas, ¿no? En taekwondo, ¿no? Además, también influenciado por el arte marcial, está la idea y la creencia muy extendida como de, no, el deportista tiene que adaptarse a todo. Sí, ya, tiene que adaptarse a todo. Pero en el alto nivel, un clic es la diferencia. Yo se lo decía a Fer el otro día cuando nos pidió para otro proyecto las fotos de perfil, que comentaba sobre la foto que estaba usando yo ahora. Le decía, no, es que esa foto a mí me gusta porque es una foto en la que le estoy marcando un tiempo a José solo mirando, porque ya hemos establecido un código en el que muchas veces con ese oyes, ¿sabes? Exactamente. Ya entiendes que tú, hostia, pues sí, tienes razón, está pasando esto, ¿sabes? Totalmente. O sea, lo que digo, la influencia que el entrenador, su entrenador, no su coach, su entrenador, va a tener, la influencia que va a tener sobre su deportista va a ser siempre mucho mayor. Y entendemos que a favor, de manera positiva. Entendemos la influencia. Y que la comunicación siempre va a ser más fluida. La comunicación. Autoconfianza, dispara la autoconfianza y la autoconfianza dispara el rendimiento. Un caso, ¿no? Un deportista que va con un coach que no es su entrenador y le da un mensaje que el deportista no entiende. Ese deportista va a tener que perder un tiempo en analizar lo que ese entrenador le está diciendo. Aquí a nosotros nos ha pasado como competidores, y nos reímos porque nos ha pasado y lo hemos comentado, que saliendo con el mismo coach, dándonos el mismo feedback con una frase hecha, y no vamos a decir aquí cuál es,
una frase hecha, los dos interpretamos lo opuesto. Uno interpretaba como sé conservador y otro interpretaba como sala por él. Era una frase hecha que ese entrenador manejaba e interpretamos los dos el mensaje opuesto, porque realmente no era nuestro entrenador y era un mensaje totalmente opuesto. Y tú en ese momento interpretaste una cosa, lo que buenamente consideraste, y yo interpreté otra. Claro. De ahí la importancia del código, la importancia de la cohesión, de un modelo de combate común, entendido igual, y de ahí que el entrenador luego le va a ser mucho más fácil prestar y dirigir la atención para ayudar a los estímulos importantes para ayudar a su deportista. ¿Vale? Para que no se nos vaya liquidando, echando el tiempo encima, que ya llevamos bastante, vamos a hablar un poquito de la psicología más en el proceso de entrenamiento, ¿vale? Hablamos mucho de la competición y se nos echa el tiempo encima, salimos y volvemos a... Sí que me quedo antes por decir en la comunicación, en el combate, que no quiero que se quede cojo. Hablábamos que en el asalto, entre asaltos, ser concretos y cosas que le puedan ser útiles. Durante el asalto pensarán, ¿y durante el asalto qué hago? ¿No? Los entrenadores dirán, ¿y durante el asalto qué hago? Vale, durante el asalto puede ser el momento de simplemente que tu deportista sienta que tú estás ahí, ¿no? Y que lo estás apoyando. Y en el momento, si hay conductas que pueden flojear un poco más, instigarlas, ¿no? O que no están tan reforzadas como, no sé, por ejemplo, defensa, ¿no? O brazos, instigar un poco eso y reforzar, ¿no? Muy buena, bien hecho. Sí, pero que no seas tú el foco de atención, que el deportista no difiera el foco de atención de qué es su rival y las cosas pertinentes, en qué lugar del espacio estamos, qué distancia hay entre mi rival y yo, qué pierna tiene delante, y que de repente tú, esa voz que tiene aquí, se convierta en protagonista, que le vayas narrando el combate, porque entonces ocupas un lugar muy importante de su atención, ¿no? Tienen que ser cosas que refuercen y que apuntalen conductas que a lo mejor no están tan bien ejecutadas. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. No lo distraigas. En la competición, durante el combate, no lo distraigas. Es decir, anímalo, vale, refuérzalo, pero no lo distraigas. Entonces, manténlo a tono, manténlo activo. Manténlo activo, no des 1000 instrucciones técnicas, porque si te atiende a ti, la energía que tiene, o sea, la atención que tiene que poner en ti, no la va a poner en el combate. Entonces eso es perjudicial para tu rendimiento. Y en consecuencia para ti como entrenador. Correcto, sí. Pues está, vale. Está el entrenamiento. Pasamos con esa parte de psicología durante el proceso de entrenamiento, porque una de las variables que a mí me interesa tratar concretamente durante el proceso de entrenamiento es la motivación, porque la motivación para el día de la fiesta, para el día de la verbena, más o menos, todos la tenemos, y si llegas sin esa motivación es porque hay un error de antes, hay un problema de antes del proceso. Y el problema casi de la motivación o de es la sobremotivación durante la competición. Pero ojo, que durante el proceso puede haber momentos en el que esa motivación, esa variable sí que flojee, tanto en el deportista, que siempre lo enfocamos en el deportista, como nosotros, los entrenadores. Coméntanos un poquito herramientas o casos para regular esa motivación durante el proceso. Voy a empezar comentando un poco los momentos, ¿no? Porque cada variable psicológica tiene una importancia particular en cada momento de la temporada o en cada momento de la preparación. Y es verdad que nos va a echar, ¿eh? Tenemos que nada salir y volver a entrar, pero acaba esto. Vale, acabo esto y ya si quieres salimos. Todo el mundo quiere estar en la fiesta, ¿no? Todos los entrenadores, seleccionadores, coach quieren estar en lo bonito, en la competición. ¿No? Pero lo difícil es mantenerse motivados antes, durante el periodo preparatorio. Y es donde hay que incidir más en la motivación. No tiene lógica fomentar la motivación cuando esto ya está muy alto, que es ante una competición, ¿no? ¿A qué me refiero? Nos gusta mucho ante una competición vídeos motivadores, charlas motivadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como entrenador estoy motivado porque tengo una competición. Pero si para el campeonato de España ya no necesitas que lo motives, ya está motivado. Eso, controla todo lo que puede necesitar tu deportista para que se sienta confiado. Una operación de control. Pero no lo intentes motivar a un deportista que ya está motivado, ¿no? Entonces, eso es lo que tú decías. La motivación hay que cuidarla más siendo entrenador durante el proceso. Y un error común puede ser ponerse un objetivo a muy largo plazo sin que haya pequeños objetivos en el medio. Que haya mucha distancia entre el objetivo que tú te propones y entre lo que tienes que hacer hoy. Vale, entonces,
Si te parece, para clausurar esta parte, Sí. salimos y volvemos a entrar. La gente que le esté pareciendo interesante, que se vuelva a conectar, que voy a volver a conectar, y ya no nos queda mucho. Lo que voy a hacer es ponerle, si te parece, un broche a esto, de manera que digamos que plantearse objetivos y que no sean objetivos solo a largo plazo y que no sean solo objetivos de resultado, nos va a mantener enchufados y motivados para el proceso. Y ahora salgo y nos explicas qué son los objetivos y qué tipos de objetivos hay y cómo plantearlos, ¿te parece? Sí, totalmente. Venga, dale. Pues salgo y volvemos a entrar, ¿vale? Sí. Venga, hasta ahora. Ventana, antes de nada, que me estoy casando. Vamos allá. ¿Qué tal? Vamos a esperar 5 segundos para que se vaya conectando la gente, ¿vale? Sí. Y nada, solo comentar que eso, que cerramos con el tema de la motivación durante el proceso y que los objetivos son una manera muy sencilla para mantener activo ese mecanismo de motivación durante el proceso, que es donde realmente aparece, ¿vale? Y ahí ahora tú, si quieres, nos comentas un poquito el tema de los objetivos, qué tipos de objetivos diferencias tú en el proceso y cómo se deben plantear. Ya por adelantado, decirle a la gente que es así, que nosotros tenemos acabado de entrenar a las 9 y que llegamos a casa casi a las 12 de la noche porque estamos largando 2 horas allí sentados. Con lo cual, disculpar si nos enrollamos mucho, pero bueno, intentamos abarcar bastante, ¿vale? Si cogéis algo que os sea útil, ya nos sentimos realizados. Vale, pues vamos allá. Motivación durante el proceso y ahora vamos diciendo que los objetivos regulan esa motivación. ¿Qué tipos de objetivos hay, José? Antes me gustaría comentar una cosa antes de meterme en los objetivos, que no hablamos antes, la autoconfianza del entrenador. Que nos lo saltamos un poquito y me parece importante porque tiene una relación directa con la motivación, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que si el entrenador tiene una confianza... Si te parece hacemos los objetivos y recuperamos después de la autoconfianza, para hilarlo. Sí, no, perfecto, como quieras. Nada. Objetivos, vale. Objetivos. Es fundamental saber plantear en deporte objetivos. Básicamente, ¿no? Porque tú cuando te planteas ganar un campeonato, te estás planteando un objetivo. Entonces, mejor eso, que sea de manera consciente, regulada y que sea un proceso que tú controlas. Entonces, dos tipos de objetivos diferentes, de resultado y de rendimiento o realización, fundamentales. Vale, ¿qué sería objetivo de resultado? Aquello que quiero conseguir, ganar tal medalla o clasificarme para los juegos. Objetivos de realización, ¿qué tengo que hacer para llegar a conseguir ese objetivo? ¿No? Deberían estar unidos, otro. Vale, luego, puedo diferenciar los objetivos según el tiempo. Objetivos a largo plazo, un ciclo olímpico, ¿no? Por ejemplo. Objetivos a medio plazo, que campeonatos importantes va a haber de aquí a los Juegos Olímpicos. Y objetivos a corto plazo, es decir, de aquí a 2 semanas. Vamos a hacer esta semana, o 2 semanas, sí. Podemos añadir en el campeonato objetivos inmediatos. ¿Qué tengo que hacer en el campeonato? ¿No? En un asalto. En un asalto al final, lo que hablamos del coach, de cómo dar el mensaje, lo que hace es plantear objetivos inmediatos. ¿No? Y esto sirve mucho luego para comunicarse a los entrenadores, lo que voy a decir ahora. Vale, ¿cómo deben plantearse los objetivos? Los de resultados todo el mundo los tiene claros, ¿no? Ganar no sé qué, llegar a clasificarme para tal, eso los tiene claros todo el mundo. Los objetivos de resultados los tiene claros todo el mundo. El problema es que muchas veces solo nos planteamos los objetivos de resultado y no nos planteamos los objetivos de realización, que es aquello que tengo que hacer para conseguir lo otro. Exactamente. O lo planteamos de manera muy vaga y creemos que no lo estamos haciendo muy bien. Que eso puede ser incluso más perjudicial. Entonces, vale, objetivos de realización. ¿Cómo deben ser? Claves, concretos, lo más concreto posible. Que no sean vagos, que sean especificados. ¿No? Vale. Que sean alcanzables, pero que supongan un reto. Es decir,
No puede ser ni excesivo ni tampoco demasiado fácil para el deportista, porque entonces no supone un reto, ¿vale? Concretos, alcanzables, a poder ser planteado en positivo y con fecha para alcanzarlo, o por lo menos con fecha para revisarlo. Si es un objetivo a corto plazo, por ejemplo, en 2 semanas lo reviso, ¿no? Entonces ahí utilizo yo unos criterios para saber si lo consigo o no y decido si lo cambio o no ese objetivo. Entonces, un pequeño ejemplo, por ejemplo, sobre todo a cómo plantearlo de manera positiva. Un objetivo que pueden tener muchos entrenadores puede ser que mi competidor no ceda el espacio, ¿no? Es un objetivo planteado en negativo. Para eso tiene que haber una conducta alternativa planteada en positivo, que puede ser pelear más cerca, cortar más la distancia, variar más la defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces mi objetivo ya no es no ceder el espacio, mi objetivo sería pelear más cerca. Y luego aguantar esa presión. Aguantar esa presión, ¿no? O variar los recursos defensivos para no ceder el espacio. No tener que ceder siempre atrás, correcto. Exactamente, ¿no? Puede ser. Hay un ejemplo de cómo plantear. Vale, entonces, cada objetivo tiene que tener lo que yo quiero conseguir, aunque es un objetivo de realización, ¿no? Pues lo que yo quiero conseguir es pelear más cerca de manera cómoda. Luego, un plan, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí el entrenador tiene mucho que decir. Tú tienes más que aportar de cómo planificar entrenamientos, ¿no? Vale, pues voy a planear en estos entrenamientos, ser capaz. Ahí es importante que el entrenador proponga un plan de entrenamiento y que el deportista también asuma como propio el objetivo y se proponga un plan de cómo asumir él ese objetivo en cada entrenamiento, ¿no? Vale, incluso este objetivo concreto puede plantearse un problema que puede surgir para la consecución de este objetivo y una solución para este problema. No sé si me enrollo demasiado o ha quedado claro. Vamos a sintetizarlo con las ideas más claras, ¿vale? Empezamos hablando y vuelvo otra vez porque siento la gente que se conectó primero, pero hay gente que se está conectando y que sé que le interesa esto porque ya estaba en el directo anterior. Hablamos de la motivación, ¿no? Y de que la dificultad de la motivación no es el día de la feria, el día de la competición, sino el día del proceso. Hablamos de que muchos entrenadores utilizan herramientas de motivación hacia la feria y que se desmotivan totalmente o desaparecen durante el proceso. Muchos. Que para sumarse al equipo y a las selecciones todo el mundo está de acuerdo. Pero el día de julio que hay que empezar a ponerse la faena, correcto. Entonces, ¿cómo mantener esa motivación? A través de objetivos. Hay objetivos que todo el mundo tiene claro, que son los de resultados, que es clasificarme para ganar no sé qué, estar entre los 3 primeros del ranking. Eso todo el mundo los tiene claro, son objetivos de resultados. Luego hay objetivos de realización, corrígeme si me equivoco. Bueno, como es como trabajamos nosotros, con lo cual, objetivos de realización, que son aquellas cosas que yo tengo que conseguir, que hacer para alcanzar los otros objetivos. Pues pautan conductas, pautan comportamientos, pautan aquello que vamos a hacer. Vale, esos pueden estar planteados a un más largo plazo, un ciclo olímpico, pueden estar planteados a medio plazo, el primer trimestre de aquí al Campeonato de España de Clubes, o pueden estar planteados a corto plazo, de aquí a 2 semanas, esta semana, o incluso inmediatos, este entrenamiento o este combate. Exactamente. Vale. ¿Cómo debo plantear los objetivos? De manera concreta, no divagar. Porque el objetivo de resultado, que es ganar el Campeonato de España, nadie divaga. Todo el mundo dice, ¿cuál es el objetivo? Ganar el Campeonato de España. Vale, pues entonces, cuando tengas un objetivo de realización, tienes que tenerlo igual de claro, concretarlo, ¿no? Deben ser alcanzables. Si yo tengo un nivel un poquito bajo, no le puedo plantear los mismos objetivos de un deportista que tiene un nivel un poquito alto. O si yo tengo una movilidad de cadera más reducida, no me puedo plantear un objetivo de ganar una gran movilidad de cadera y hacer técnicas que requieran una gran movilidad de cadera en 2 semanas, porque no lo voy a conseguir. Realizable, pero que suponga un reto. Si puede ser planteado un positivo, mucho mejor. Pusiste el ejemplo de la distancia. Por ejemplo, quiero mejorar que mi deportista no ceda espacio. En vez de decirle, oye, no cedas espacio, que estás actuando de manera negativa, le puedes plantear alternativas de conductas positivas. Vamos a intentar pelear más cerca, mejor corta más la distancia, varía los recursos, vamos a variar los recursos defensivos para no tenernos que ir siempre atrás, en positivo.
Vale, y luego que tengan fecha alcanzable, o sea, que tengan una fecha, poder revisarlo, es decir, de aquí a aquí queremos hacer esto, y de aquí a aquí tenemos que valorar si lo hemos conseguido o no. Exactamente. Y una cosa que añado, estos objetivos normalmente se utilizan en los deportistas, pero también puede ser más que recomendable que el propio entrenador se plantee objetivos para optimizar su propio rendimiento, ¿no? Ajá. Pueden ser objetivos planteados de cara a la competición o objetivos planteados de cara al entrenamiento, pero que él asuma, por ejemplo, cómo dar los feedbacks, no, cómo planifico los entrenamientos. Ahí te voy yo a explicar un poco los objetivos que yo me planteé, y si quieres lo enlazamos con lo último que nos queda, que sería el estilo de comunicación y liderazgo, ¿vale? Y tus confianza brevemente para que comentamos lo de la autoconfianza, si quieres, después, al final. Comentamos lo de autoconfianza al final, le dedicamos un ratito más si quieres y hacemos esto. Vale, yo personalmente, por ejemplo, uno de los objetivos como técnico que me planteé es intervenir menos. Muy bien. Voy a intervenir menos. Voy a intentar decir lo mismo con el menor número de palabras posibles. Muy bien. Respecto a la silla, voy a intentar dar solo 2 feedbacks en cada asalto. Porque sí que es cierto que al principio, cuando pasaba de competidor a entrenador, quería dar muchos feedbacks porque estaba interpretando el combate como yo lo haría. Exacto. Y es dar 2 feedbacks. Para eso me planteé. Entonces tengo que analizar el deporte y ver dónde hay nexos comunes, qué globalidades hay para poder dar feedback sobre esas globalidades. Estos son los objetivos que yo me fui marcando como entrenador. Y son objetivos que periódicamente consulto después de los campeonatos. Decir, ¿cómo me comporté? ¿Intervine mucho? ¿Evalúas brevemente? Me evalúo, exacto. Vale. Con respecto a esto, vamos al tema comunicación y liderazgo, ¿vale? Dentro del grupo. Aquí hay un poquito, también por el tema de la herencia marcial y por la autoconfianza de los entrenadores, que asumen que ser el líder del grupo tiene que ser a través de un estilo de liderazgo más autoritario, más que se marque, yo marco el camino, pauto, y cuando te desvías del camino que yo he pautado, te llevas un palo. Exacto. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, o no siempre. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión. Vale, hay varios riesgos de asumir ese estilo de liderazgo autoritario, únicamente autoritario. Y es que, uno, tú como entrenador te desgastes, ¿no? Uh-huh. Y pierdas la confianza de tus deportistas. Uh-huh. Y hay otro, que si tú nunca le permites a tu deportista que se implique en las decisiones, él tampoco se va a implicar y su motivación puede disminuir. Uh-huh. O sea, simple, es decir, el deportista, sobre todo en nuestro deporte, que es un deporte individual, el deportista es el que va a luchar por los objetivos, ¿no? El que va a esforzarse, el que va a asumir el coste. Entonces, si se implica en la toma de decisiones de qué objetivos vamos a perseguir, o incluso los costes que voy a asumir para conseguir este objetivo, ¿no? Uh-huh. La motivación de ese deportista va a ser mucho más estable. Entonces tiene esos 2 beneficios, ¿no? Entonces, uh-huh. El entrenador debería asumir cada estilo de liderazgo para cada cosa más concreta, ¿no? Para no debería, por ejemplo, no debería siempre asumir ese estilo de liderazgo autoritario para no desgastarse, y debería consultar con sus deportistas lo que ya dije. Entonces, hay cosas en las que el entrenador tiene que asumir la autoridad, y es en la planificación de entrenamientos, ¿no? El deportista confía en ti para que le lleves a conseguir sus objetivos. Entonces tú no le puedes estar consultando constantemente, ¿te parece bien este entrenamiento? Sí, no. No, vale, vamos a hacerlo de esta manera, ¿estás de acuerdo? Sí. Vale, ya está. Hay ciertas cosas que se pueden consultar, incluso lo que ya veníamos hablando. Y luego hay un tercer estilo, que es el delegativo completamente, que ahí debería ser para las cosas, digamos, menos importantes o menos influentes para el rendimiento. Pues, yo qué sé, cómo vamos a organizar tal viaje, o, bueno, me refiero a tal viaje siempre que no sea muy influyente, o en qué sitio vamos a cenar, o cómo nos vamos a desplazar, o incluso
no sé, Sí. cosas banales. No sé si me expliqué bien. Si quieres hacer un resumen. Sí. Por ejemplo, en ese estilo delegativo entraría decisiones como hay bus a las 7 de la mañana para ir al pabellón, o hay un metro que tenemos que caminar 10 minutos más o 15 minutos más, pero podemos dormir hasta las 8. Exacto. ¿Qué preferís? O sea, Claro. ¿qué preferís? Exactamente. Porque si tú coges y dices, porque consideras, no, hay que ir a las 7 porque nos coge el bus en la puerta y tal. Ya a lo mejor hay deportistas en los que ya los pones de frente. Ya los pones de cara y realmente no estás perdiendo autoridad en el proceso, porque recordemos que el proceso está para conseguir los objetivos del deportista. No estás perdiendo autoridad, le estás reforzando precisamente. Otra cosa es que tú en cada cosa que hagas asumas un liderazgo consultivo. Ahí lo que va a aparecer es que tú no tienes control sobre lo que estás haciendo. Exactamente. Pero por otro lado, si tú no dejas al deportista participar en la toma de decisiones de nada, ni lo haces partícipe del proceso, tú te desgastas, y dos, el deportista se aleja del proceso. Con lo cual, se aleja de la decisión de los objetivos y se aleja de la comprensión de lo que está haciendo, con lo cual su motivación va a disminuir o no se va a comprometer tanto con esos objetivos, con lo cual es posible que el día que no venga motivado, pues el entrenamiento sea una quema de calorías sin sentido. Totalmente. Si el entrenador siempre es autoritario, va a generar también un agotamiento psicológico en sus deportistas, ¿no? Uh-huh. Y en él mismo. Él no puede estar tomando decisiones constantemente, aunque el entrenador siempre está tomando a prevenir ese agotamiento psicológico también, ¿no? El poder negar ciertas cosas. Pero fundamentales para ganarse el respeto y la confianza de sus deportistas, que a mí me parece algo imprescindible. Sí, esto es así de sencillo. El respeto se gana, no se impone. Y el que piense lo contrario está muy equivocado, porque todos lo hemos vivenciado como deportistas o como personas, de a alguien que te intenta imponer cualquier conducta, de decir, anda, ¿sabes? Y es de lo que intentamos huir como entrenadores. Exactamente. Entonces voy a sintetizar un poco, que sería estilo autoritario, más para decisiones más urgentes, ¿no? Que no tengo tiempo a consultar ni nada, decisiones que requieren una calidad, digamos, superior, como, vale, voy a utilizar esta planificación, este estilo de entrenamiento, ¿no? Estilo consultivo. Siempre para mí me parece en nuestro deporte imprescindible implicar a los deportistas en la toma de decisiones en cuanto a los objetivos a los que vamos a alcanzar, ¿no? Incluso, por ejemplo, ciertos cambios individuales tienes que consultarlo con el deportista, ¿no? No imponerle un estilo de combate porque sí, es decir, mira, yo creo que, por ejemplo, podemos hacer este cambio en esta técnica o en esta táctica, ¿no? El deportista sí está implicado, ¿vale? Y luego lo delegativo para las cosas que son, digamos, menos importantes, como lo que hablábamos de pactar un horario de viaje o a la hora de hacer la cena o similar. De esta manera vas a evitar un desgaste por parte del entrenador, vas a mantener el respeto con tus deportistas y te vas a ganar su confianza al mantenerlos implicados. No sé si lo ves muy bien. Perfecto. Vamos. Lo del respeto, que es importante. Es muy importante, y no quiero irme sin decir esto, respetar a tus deportistas y no juzgarlos. No juzgar a tus deportistas al final va a ser piedras en la mochila en tu contra. Es decir, una cosa es evaluarlos y hacer una autocrítica o una crítica. Muy bien, eso es una cosa. Y otra cosa es juzgarlos. Sí, decir, este es un vago. Este es un vago. No dio el peso, está zampando bollos todo el día. No, está zampando bollos todo el día. No sabes lo que tu deportista está sintiendo en su interior. Es mejor que preguntes. Aparte que ese tipo de conductas, juzgar directamente te aleja de ayudar. Exactamente. Analizar, que muchas veces requiere de acercarse al deportista y requiere de su consulta para determinados temas, te va a ayudar a la solución. Juzgar y actuar a través de ese juicio, de esa lupa, te va a alejar, con lo cual aleja del objetivo. Totalmente. Vale, para cerrar, porque dijimos que íbamos a sintetizar. Sí. Los dos, no lo digo por ti, lo digo por los dos. Comunicación y liderazgo está liquidado, y tú querías cerrar con el tema de lo de autoconfianza porque te parecía muy importante. Sí. El tema de la autoconfianza del entrenador.
porque es algo que también ayer cuando estábamos hablando planteamos desde que hay situaciones en las que la autoconfianza del entrenador también puede verse que tambalea un poco. Totalmente. Un poquito. Totalmente. Una, en la competición el entrenador tiene que tener autoconfianza, ¿no? Para transmitir a su deportista esa autoconfianza. Porque algo que no comentamos de la comunicación en la competición es el lenguaje no verbal. Eso puede estar muy determinado por el estrés, por la confianza, también lo puede regular el entrenador, ¿no? Si está caracterizado por una confianza, ese entrenador va a transmitir determinación y seguridad. Va a influir en deportistas de una manera más positiva, ¿no? Vale, dirás, vale, ¿y cómo un entrenador adquiere esa autoconfianza tan estable? Primero, domina bien tu deporte. Esfuérzate por dominar tu deporte. Es decir, estate al tanto de todas las novedades, analízalo bien, desgrana tu deporte, analízalo. Sé un experto en tu deporte. Si no eres un experto en tu deporte, al final no vas a controlarlo tanto y tu confianza se va a ver perjudicada, ¿no? Y luego, sí, está claro. Y luego hay herramientas para, igual que los deportistas, lo que ya lo hablamos, plan de competición, herramientas para controlar el estrés, anticipar dificultades que te pueden ayudar a controlarte mejor. Pero es fundamental ser un experto en tu deporte, ¿no? Y además si eres un experto, va a motivarte a seguir practicando, a seguir siendo entrenador. Entonces, eso es algo que lo veo imprescindible. Vale, genial. Bueno, yo creo que llevamos, no sé qué hora es, un ratazo seguro. Vale. Cualquier cosa, cualquier duda que se haya quedado, no sé si alguien tiene ahora algo muy concreto sobre lo que preguntar, cualquier duda que se nos haya quedado en el tintero, nos la mandáis e intentamos hacer, si puedo yo y si no se la paso a José, alguna aclaración, algún comentario, ¿vale? En las historias, que las dejaré guardadas en las de las preguntas frecuentes. Y por otro lado, comentar, voy a emplazar a José aquí para otra charla, a ver si os parece interesante. Si le parece interesante, la psicología del deportista lesionado, ¿vale? Vale. Y la podemos hablar un día. Todavía no tenemos fecha, pero vamos a intentar hablarlo, ¿vale? Una charla un poquito más breve porque abarca un poquito menos de contenido, de materia, porque hoy intentamos dar una explicación demasiado global y vamos a intentar hacer cosas más concretas, ¿vale? Entonces, si a ti te parece bien y si a la gente le interesa, pues pautamos fecha para una charla sobre la psicología del deportista lesionado. Y nada, preguntas al Instagram de José o míos y intentamos resolver lo que podamos. Justo. Vale, pues venga, un saludo. Venga, tío. Venga, chao, chao.